La oportunidad, saludamos al pastor Gavito, a la congregación, y esta noche pues vamos a hablar acerca del principio de dolor y gran tribulación, la diferencia que existe bíblicamente. Conmigo me acompaña mi esposa, mi familia, algunos hermanos de la iglesia que la acompañan, aleluya, están por ahí, y esperamos que sea de edificación. No se vaya hasta que escuche este mensaje completo, aleluya. Mateo capítulo 24, yo creo que usted vaya ahí. Mateo 24. Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Todopoderoso Dios. Alabado sea Dios. Que lo tenga, me lo confirma con un fuerte amén. Y vamos a leerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 24. Gloria a Dios. Él es poderoso. Mateo 24, verso 3 en adelante, el que lo tenga me lo confirma un fuerte amén. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que estando sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y a unos se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por cuanto cuando veis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no desciendan para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crían aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acordados. Entonces si alguno os dijera: mira, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere: mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde que tuviera el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama esté en tierra y broten sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino su Padre, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casados y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y quién pues es el siervo prudente y aquel que puso a su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Padre, permite que tú nos puedas edificar, Señor, y instruirnos en la palabra, y que nuestra fe sea aumentada para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Puedes tomar asiento. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, si usted tiene Facebook, usted sabe que, hermano, que en estos tiempos pues se levantó una campaña diabólica, aprovechando que la gente estaba en las casas, para bombardearlo con un sinnúmero de falsas profecías, donde la gente se turbaron porque la gente, hermano, solamente va a convencerlo de que hable 4 lenguas y 3 disparates y la gente se lo cree. ¿Usted me entiende? Porque muchas veces no comprendemos la importancia de la Biblia y el lugar de la profecía dentro de la iglesia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a vuestros padres por medio de los profetas, Dios ha hablado en este tiempo por medio de su Hijo. ¿Qué significa eso? Eso significa lo que Cristo dijo, que los profetas fueron hasta Juan, alabado sea el nombre de Jesucristo, y no significa que no hay profetas, significa que los profetas nuevos testamentarios no son de igual peso a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando usted sabe eso, como usted analiza la doctrina de la Biblia, la doctrina de la Biblia tiene 3 aspectos fundamentales. Te enseña lo que es inspiración, lo que es revelación y lo que es iluminación. Revelación, ¿por qué revelación? Porque fue revelado directamente del Padre, y es inspiración porque carece de error. Y en el contexto del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los profetas para inspirarlo y darle revelación que le hablara al pueblo. Y lo que el profeta hablara era voz de Dios y nadie podía cuestionarlo porque era así. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Pero, ¿cuántos dicen amén? Pero en el Nuevo Testamento se escribe un capítulo completo, en 1 de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo, obviamente los apóstoles fueron encargados de tirarle fundamento en la estructura doctrinal de la iglesia, y escribió el capítulo 14 de 1 de Corintios, que dice que los profetas hablen de 2 y 3, la iglesia calle y juzgue la profecía. Esa instrucción no existía en el Antiguo Testamento, pero sí existe en el Nuevo Testamento. ¿Estamos claros? Existe en el Nuevo Testamento porque ya la revelación está. Y Pablo dice, y Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 19, que la profecía más certera y más segura es la palabra de Dios, la cual alumbra como una antorcha en los lugares oscuros hasta que el lucero de la mañana resplandezca. Amén, y salga en vuestros corazones. Que está hablando acerca de la venida de Cristo, y la palabra es una antorcha. ¿Sí o no? ¿Cuál es la antorcha? La antorcha es la Biblia. La antorcha, cuando usted va caminando, a medida que usted camina, va alumbrando el camino, ¿sí o no? Quizá una antorcha es tan débil en luz que quizá al final del camino no te pueda alumbrar, pero según tú avanzando te alumbra el camino. ¿Ves? Por eso es que a Daniel, cuando habla profecía, dice Daniel sella las palabras de este libro para el final. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel hay unas profecías de un ejército de 200 millones que para el que lo leyera en aquel tiempo no podía entenderlo, porque 200 millones prácticamente era la población del mundo conocido en aquella época. Dice, pero bueno, aquí todo el mundo va a estar en guerra. Pero ahora nosotros conocemos que ese ejército sí existe, de 200 millones de personas. ¿Cuánto alabado en esta hora? ¿Ves? Entonces, ahí es cuando se cumple que la antorcha, a medida que vamos avanzando en este tiempo, en el crono, en el tiempo natural, esa antorcha va esclareciendo y vamos viendo más claro el panorama profético. ¿Sí, hermano?
Ahora bien, como usted estudia las cosas de la escatología, tiene que entender lo que son los asuntos proféticos. ¿Qué son los asuntos proféticos? Los libros de los libros proféticos del Antiguo Testamento tienen una clara relación con Israel. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso que tú tienes que entender. Mire, cuando nosotros hablamos acerca del arrebatamiento, principios, voy a tratar de hablar de principios de dolores. Arrebatamiento, gran tribulación y segunda venida de Cristo. Cuando nosotros hablamos, hermano, gloria al nombre del Señor, de la segunda venida de Cristo, muchas veces la gente no hace diferencia entre lo que es arrebatamiento y segunda venida de Cristo. No pueden ver la diferencia. Todo aquel que niega el arrebatamiento de la iglesia, esa negación y no hace distinción entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo, no es una teología o una predicación expositiva positiva, sino que es una predicación de negación. Porque aquel que no cree en el arrebatamiento de la iglesia y cree que la iglesia pasará por la gran tribulación, si usted no lo nota o usted lo ha escuchado, siempre te predican de una negación. Digan la inminencia. ¿Qué es la inminencia? La inminencia es que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. ¿Cuántos me están entendiendo? Por tanto, es que nosotros tenemos que entender que muchas veces nosotros cometemos el error, lo cometemos, ¿verdad? Y la gente no lo entiende. Cuando decimos que las profecías están cumplidas para Israel, pero como el capítulo 24 dice que nosotros miremos ¿a quién? A la higuera. Porque realmente el arrebatamiento de la iglesia es inminente. ¿Por qué es inminente? Porque no está sujeto a ningún acontecimiento profético para que pueda acontecer en cualquier momento. Por eso que la Biblia dice que el día ni la hora nadie la sabe. ¿Te oye, hermanito? Por eso que cuando nosotros aprendemos a diferenciar lo que es la profecía antiguo testamentaria que se aplica para Israel, aprendemos a hacer diferencia entre lo que es Israel y la iglesia, que está muy claramente marcado. Amén. Y comenzamos a entender, por ejemplo, yo hablaba con Fredito y estaba discutiendo el asunto de que en el Antiguo Testamento no está la doctrina, o sí está la evidencia de que Cristo viene a establecer un reino milenial. Y también habla del nacimiento virginal y Cristo naciendo. Pero cuando Israel vio que Cristo vino, no le reconoció. ¿Por qué? Porque Cristo vino a establecer un reino espiritual. Por eso que le preguntaban, pero dinos, ¿cuándo va a ser el tiempo de que tú vas a establecer el reino? Y yo, no nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones. ¿Por qué? Porque ellos conocían la profecía del Antiguo Testamento, que era que venía un Mesías a regir las naciones con vara de hierro y a establecer su reino, y la esperanza para Israel es el reino milenial. Por eso que cuando Cristo en carne comienza a predicar y a hacer milagros, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, y tampoco reconocieron el tiempo de la visitación, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías. Y aquí donde queremos entrar en algo muy importante, que el misterio, el arrebatamiento es un misterio. Diga un misterio. Ahora yo creo que usted entienda que cuando nosotros hablamos de misterio, no estamos hablando de un misterio desconocido, estamos hablando de un misterio revelado. Tampoco estamos hablando de un misterio que produce miedo, sino que el contexto o la palabra que se utiliza para hablar de estos asuntos es que Pablo, por ejemplo, usted busca en Colosenses capítulo 1, y Pablo dice que él era administrador de los misterios de Dios. ¿Qué son misterios? Número uno, es algo que fue revelado para la iglesia. Número uno. Segundo, eso que se habla no existía sombra o no se hablaba específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Tercero, son cosas que solamente se pueden entender por medio o por una mente espiritual. Por eso que cuando Juan en el capítulo 4 dice que él estaba en el espíritu, cuando escuchó la voz, sube acá, dice, y al instante yo estaba en el espíritu. Lo que es una indicación que para entender ese libro tiene que estar en el espíritu. Por eso que usted le puede explicar la escatología a la gente al revés y al derecho, y el carnal jamás va a entender. Porque la Biblia dice en Corintios que las cosas del espíritu se acomodan al espíritu. O sea que usted no puede meter la teología esa que muchas veces la gente utiliza, que es la teología del raciocinio.
y no utiliza los pasos de hermenéutica, los pasos de interpretación bíblica para comprender, y los pasos, o sea, el testimonio del Espíritu. ¿Ve? Ahora, si usted fuera un judío, los judíos hasta el día de hoy niegan que el Mesías vino, porque no entendían, al igual que la iglesia de hoy, que niega el arrebatamiento de la iglesia. Ellos te dicen, pero ven acá, ¿cuántas veces va a venir Cristo? Pero yo te pruebo por la Biblia que la primera venida de Cristo vino 2 veces. Se cayó el satélite. ¿Se oye, hermano? Va a buscarlo para que usted no se turbe. Juan capítulo 20. Para que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Vamos a leer Juan 20, 19. El relato de la resurrección de Cristo. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el lugar donde sus discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús, puesto en medio de ellos, baja vosotros. Cuando le hubo dicho esto, le mostró la mano al costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, va vosotros, como me envió el Padre, así también yo envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibir el Espíritu Santo, a quienes remiten los pecados les son remitidos, y a quienes son retuviesen les son remitidos. Alabado sea Dios. Pero vamos a leer un poquito más arriba, al verso 16 del capítulo 20. Jesús le dijo, mirad, María. Volviendo ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto el Señor, que le había dicho estas cosas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Que iba a subir ¿a quién? Al Padre. ¿Se lo dijo o se no lo dijo? 19 al 24 se aparece a los discípulos. El 24 dice, pero entonces uno de los 12, llamado Dividio, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijo, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere sus manos y la señal de sus clavos, y metiera mi dedo en lugar los clavos, y metiera mis manos en su costado, no creeré. ¿Qué dice el verso 26? 8 días después, estaba otra vez su discípulo dentro, con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos, y le dijo, baja vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tú qué, y mira mis manos, y acércame tus manos, y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Primero le dijo, no me toques porque no soy yo el Padre. 8 días después, ¿qué pasó? Se apareció y dijo, tócame. ¿Subió y bajó? ¿Sí o no? ¿Subió y bajó? ¿Sí o no? Eso tiene que... Entonces, Cristo nació, murió, resucitó, subió al Padre, descendió otra vez, estuvo 40 días y ascendió otra vez. Pero ¿cómo se cuenta? ¿Se están contando no se están contando? Es el propósito. ¿Se cuenta dentro de qué? Una venida. ¿Cuánto me sigue? ¿Por qué yo digo esto? Porque hay un argumento que la gente dice, pero ven acá, si es el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, entonces vino 3 veces. Pues no, porque la doctrina de la segunda venida de Cristo encierra ese propósito dentro de ese evento. Arrebatamiento, ¿para quién? Para la iglesia. ¿Cuánto me sigue? Arrebatamiento para la iglesia. Y muchas veces, y el Judas, en el capítulo 14, Juan capítulo 14, Judas le dijo, en el verso 22, le dijo, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama y mis palabras guarda, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama y no guarda mis palabras, la palabra que había oído no es mía, sino del Padre que me envió. Obviamente está hablando de la manifestación del Espíritu Santo
Pero Judas, no el Iscariote, le está diciendo: ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le dice: yo me voy a manifestar a los que me aman y guardan, semejante a lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. ¿Se oye, hermano? Por eso es que hay una palabra despectiva que la gente le llama rapto secreto. Pues, no es que es rapto secreto, es que el amado viene por la novia. Y el asunto es con la novia, no es con el mundo. Y en su segunda venida, Él viene a atender el asunto con el mundo entero. Y por eso que la Biblia dice que todo ojo le va a ver. Es fácil, es difícil entender eso. Pero hay carnales que, como no le conviene, porque ellos no quieren quedarse en la tribulación solo, ellos quieren quedarse con todo el mundo para sentirse acompañados. Hay gente que le conviene decir eso. El arrebatamiento de la iglesia produce esperanza. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia produce esperanza, produce consolación y produce santificación. Porque siempre hay un consejo detrás de la escatología y del arrebatamiento de la iglesia: que velemos, que oremos, que seamos sobrios, que estemos velando, que estén nuestras lámparas llenas del aceite. ¿Se oye, hermano? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué son principios de dolores? Principios de dolores es la manifestación o los síntomas de la antesala de la gran tribulación, que lo que está anunciando es la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Esos principios de dolores. Mire, se puede levantar, hermano, yo no sé, el profeta tal más cual, hablando las lenguas africanas o hablando las lenguas que le dé la gana. Y si dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, el tal es un mentiroso. Lo que pasa es que la iglesia hoy está raquítica de doctrina, y 4 lenguas los mueve a la iglesia de hoy. Entonces nosotros tenemos que ser, y hay gente que le tiene miedo a eso, porque creen que va a caer en blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo no se comete así. La blasfemia del Espíritu Santo se comete cuando tú tienes mucho más allá de dudas razonables, que tú sabes: no, eso es cierto, pero a ti te va la gana decirle y atribuírsela a los demonios, como los fariseos hicieron con Cristo. Nicodemo vino muy de noche diciendo: nosotros sabemos que lo que hace es que tú haces, Dios está contigo. Pero a ellos no le daba la gana decirlo públicamente, porque iban a ser expulsados de la sinagoga. Eso es blasfemia, con toda esa mala intención, decir que atribuir la obra al diablo. Eso es blasfemia. Blasfemia no es discernir la profecía conforme a las Escrituras. Eso no es blasfemia. Usted tiene el derecho de escuchar la profecía y discernirla por la palabra, porque la palabra es el filtro. Si no es eso, pues entonces nosotros no tenemos una postura pentecostal, entonces tenemos una postura del misticismo. El misticismo se mueve por sentir: ay, yo siento, yo soñé, y nosotros nos movemos claro que sí, pero no nos movemos a ciegas. Es cuando nosotros, el misticismo pone por encima la experiencia que el fundamento bíblico. El pentecostal bíblico compara su sueño, su sentir, a la luz de las Escrituras. Entonces comprueba si es de Dios o no es de Dios. Porque tienes que entender que está el Espíritu Santo, y hay muchos espíritus rariengos por ahí. Está el Espíritu Santo, pero hay muchos espíritus rariengos que imitan al Espíritu Santo. Por eso es muy importante entender que la manifestación tiene que ir acompañada con lo que lo confirma. ¿Qué? Fruto. El fruto es lo que confirma también que son manifestaciones de Dios. Si no hay fruto, es un espíritu extraño. Tiene que haber fruto. Seguimos. Entonces, principio de dolor. Usted sabe que en la pandemia la gente soñaron que si el caballo gris, Bermejo estaban por ahí saliendo.
que salieron de los establos, comenzaron a coger y comenzaron a citar, qué sé yo, Isaías capítulo 21, que la tierra será vaciada. Y ese es el problema, que la iglesia ni siquiera conoce la aplicación del contexto de las profecías que son para Israel y qué es lo que aplica la iglesia. Y la tierra va a ser vaciada. Mire, hermano, cuando usted analiza el Apocalipsis y la gran tribulación, la magnitud de las profecías, solamente en 2 juicios morirá aproximadamente una cuarta parte, aleluya, más de la mitad de la población mundial morirá solamente en 2 juicios. ¿Se oye, hermanito? Vamos para la Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6. Aleluya. El verso 7. Apocalipsis 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del ser viviente que dijo: ven, mira, y aquí el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dado potestad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con la fiera de la tierra. Un cuarto. Vamos entonces, seguimos más para adelante. Y en Apocalipsis capítulo 9, verso 15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Haga matemática, 1/3 más 1/4 da un poquito más de la mitad. Aproximadamente hay 7 billones de habitantes sobre la faz de la tierra. Mitad de eso, o un poquito más, serían aproximadamente 4 billones de habitantes. No son 4 millones, 4 billones. 4.000 millones de personas van a morir en un periodo corto y lapso de tiempo. No me diga que usted diga que usted está creyendo que está la gran tribulación, porque usted se pasó, hermano, la pandemia viendo Netflix. ¿Cuántas la van a ver ahora? Y de esa pandemia usted salió gordo y colorado. A su nombre sea la gloria. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la magnitud y el propósito de la gran tribulación. La gran tribulación se menciona como el día del Señor o la angustia de Jacob. En Daniel capítulo 9 dice el propósito de la gran tribulación. Número 1 es para trabajar con Israel. A mí hay temas de la escatología que a mí no me gusta tocarla porque creo que no son importantes, y el que le gusta, a veces nos detenemos que quién es el que sí es Elías, que sí es Enoch, que a mí no me importa quién sea, porque esa no es la médula ósea. Entonces, si usted lo quiere analizar, lo puede analizar y podemos diferir, pero él no es el centro. A veces nosotros nos entretenemos en cosas que no es el centro de la escatología y perdemos el tiempo, que si aquello, que si lo otro. Ese no es el propósito. Esas son las misceláneas. Pero a veces estamos en temas, alabado sea Dios, que a veces perdemos el tiempo. A mí realmente ese tema no me... Tampoco quiero saber quién es Anticristo ni de dónde viene. Aleluya. Daniel 9, pero se puede analizar, se puede, no diciendo que no, se puede. Pero en esos temas usted puede diferir, no significa que haya apostasía o herejía, esa es otra cosa. Apocalipsis capítulo 9, verso 24. A su nombre. Muy bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? Judío. Está hablando Daniel. Y sobre tu santa ciudad, que está hablando sobre Jerusalén. Para terminar con el pueblo sobre 9:24, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Ese es el propósito de la última semana. Mire, seríamos ignorantes en no ver que en el capítulo 5, en el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5 de Apocalipsis, hay una intervención directa del cielo sobre los asuntos del ser humano. Y en la Biblia usted no ve eso todos los días. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay gente que no hace diferencia entre lo que es principios y dolores o las tribulaciones momentáneas que Pablo habla y las quieren sacar fuera de contexto para aplicarlo a una terminología de la gran tribulación. La gran tribulación, o sea, tribulación en el contexto del griego, uno de los significados significa persecución, pero la palabra gran es mega, significa algo extraordinario. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Gloria al nombre de Jesucristo. Y eso es que tenemos que entender,
que la Biblia habla de una gran tribulación. Diga gran tribulación. Esa palabra tribulación, aleluya, la palabra Strong es el 2347, significa padecer persecución. Y hay mucha gente que le quieren atribuir un propósito especial a la gran tribulación, la cual es una mentira. Yo he escuchado gente predicando diciendo, no, es que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación porque tiene que ser purificada. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque entonces si la gran tribulación llega, tienen que resucitar todos los cristianos que han muerto de Cristo para acá y meterlos en la gran tribulación para purificarlos, para que entonces entren al cielo. Minimizan las tribulaciones momentáneas que Pablo dice, 2 de Corintios capítulo 4, que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más de excelente y eterno peso de gloria. Entonces, una cosa son las tribulaciones y los textos bíblicos que hablan de tribulaciones momentáneas, presentes, y la gran tribulación es un tiempo especial en la historia de la humanidad. La palabra gran es un adjetivo, y la palabra griega es 3173, que significa enorme, extraño, fuerte, grande, grandemente. Está hablando de un periodo extraordinario sobre la faz de la tierra, y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, cuando Daniel está en el cielo y comienza a llorar, que no ve nadie que es digno de desatar el sello, de abrir el rollo. Amén, hermano. Otro error que yo creo que cometemos es dividirlo. Claro que son ¿qué? Siete sellos que se dividen en ¿qué? Siete trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Sí? Pero todo procede de un mismo ¿qué? De un mismo documento. Y aunque están subdivididas, tenemos que entender que todas proceden de un solo ¿qué? Documento. ¿Ven? ¿Qué es ese documento? Bueno, en la antigüedad, cuando había una ratificación, una compra, y muchos estudiosos dicen que cuando el hombre falló, el hombre perdió su derecho porque le cedió su posición al enemigo que lo usurpó. ¿Ven? Y si el enemigo se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Sí, hermano? El enemigo, el hombre perdió, y tenemos que entender que no solamente nosotros estamos siendo redimidos. Ese es otro concepto que la gente tiene que entender. ¿Cuántos están redimidos aquí? Pero hay términos en la Biblia que, ¿cómo le explico? Por ejemplo, lo que dice en 1 de Corintios capítulo 15, hablando acerca de la resurrección, pero dice que cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Por eso Juan dice que todavía no se manifiesta lo que hemos de ¿qué? De ser. Romanos capítulo 8, Pablo dice que aunque la tierra gime, nosotros los que tenemos la primicia del Espíritu, también gemimos esperando la redención de vuestros cuerpos. Estamos redimidos, pero falta la redención de nuestros cuerpos. ¿Me oye? Por eso que Cristo habla de un reino, pero te dice que no está. Entonces la gente se confunda, pues está o no está. Pues está porque es espiritual, pero el reino escatológico viene de camino. ¿Usted me está entendiendo? Estamos redimidos, pero todavía falta la redención de vuestros cuerpos. Entonces en ese sentido tenemos que entender, alabado sea el nombre del Señor, que es un proceso, que es algo que está, pero que viene de camino también. Es una manifestación futura. Amén, hermano. Es una manifestación también futura. Y esa redención, ¿hasta cuándo están esperando esa redención de los cuerpos? O de estos corruptibles se evita de corrupción y esto mortal de inmortalidad. Eso es bíblico. Y estamos esperando eso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a leerlo para que usted sea edificado. 1 Corintios capítulo 15. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Hoy aquí digo que un misterio, ¿sí o no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento
Es un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que todo esto incorruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ese es el momento que se cumple esa palabra. Pero ya somos redimidos. Si usted muere, descansa en el Señor. ¿Sí o no? Usted va al paraíso. Esperar esa trompeta, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa que tenemos. Luego nosotros lo que queremos ser un arrebatado es un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega es átomo, indivisible. En un segundo, es un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, dicho esto, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que entender que hay unos aspectos bíblicos que cuando usted interpreta la Biblia tiene que haber un contexto inmediato, un contexto doctrinal y un contexto doctrinal, teológico, doctrinal e inmediato. Por ejemplo, la Biblia dice que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. ¿De qué ira está hablando el apóstol Pablo? Obviamente los que mueren van a un lugar de tormento, pero también va a llegar un momento que se va a manifestar la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Se va a manifestar la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Eso está en Romanos capítulo 5. Su nombre sea la gloria. ¿Se oye? Su nombre sea la gloria. Poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios es bueno. Por eso usted no se debe turbar, hermano. Usted va a la palabra del Señor. Y usted va a comparar que todo lo que se habla por ahí, usted tiene que haber un contexto histórico y un contexto doctrinal, y un contexto inmediato, según Romanos 5:9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Dónde es que yo estoy? Estoy en el 8. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí o no? De la ira. El día de la ira de Dios que habla Soforía, el día del Señor, el día que habla Daniel, el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová. Es mejor que usted haya nacido a usted quedarse en ese momento. Es un momento de tormento, un momento donde se va a desatar la ira de Dios sobre la faz de la tierra como nunca antes en la historia. Por eso que lo que estamos viendo simplemente es como si fuera un pequeño ejemplo. Mire, es una milésima de ejemplo de lo que va a suceder. Usted no se ha parado, hermano, en la fila de Walmart y en la fila de supermercado, y qué extraño cuando le ponen la pistolita esa en la cabeza, ¿no? Así mismo va a ser. Nadie va a poder comprar ni vender que no tenga la marca, el sello, el que no jure lealtad a la bestia y a su gobierno. Exactamente lo mismo. La gente dice, no, yo me voy para los montes. Mire, bueno, levanta la mano que tiene Facebook. Ahora nadie tiene Facebook, hay que estar usando gasolina. Instagram, Gmail. Usted puede borrar las cuentas esta noche. Su información de número de teléfono, dirección, todo está registrado ahí. Amazon, compraste por Amazon, te tienen la información tuya. No hay escapatoria. La gente está esperando, hermano. Ya la plataforma para esa manifestación de persecución, para aquellos que no le juren lealtad al gobierno del anticristo, ya está preparado. ¿Qué dice? Verso 9, la traducción lenguaje actual. Dice, si Dios nos declara inocente por miedo de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos liberará del castigo final.
el castigo final. Está claro, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces es contraproducente que Cristo lo haya redimido, que Cristo lo compró a precio de sangre. Amén. Entonces cuando nosotros le damos mayor autoridad como yo escucho a los predicadores que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación para purificar, lo que están haciendo es torciendo la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque el mayor sacrificio Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Somos justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Estamos lavados en su sangre, no somos salvos por obra, sino por gracia. Entonces cuando usted está afirmando eso, usted tiene que entonces torcer la doctrina de la salvación. Usted está poniendo otros requisitos. Usted está poniendo que ese proceso es más grande que lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, por eso que Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 4, primera de Pedro 4, 17, que es necesario que el juicio comience por casa. ¿Cuántos han escuchado ese texto? Mucha gente dice que no, hermano, que viene un momento de juicio para la iglesia. Yo quiero que usted entienda esto, porque Pedro lo que está hablando es del tribunal de Cristo. Génesis capítulo 18, la Biblia dice, mire, usted tiene que entender que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Sí? ¿Cuántos saben que eso es así? Ahora, ¿a qué se refiere eso? Eso se refiere a que el carácter de Cristo y el carácter de Dios no cambie con el tiempo. Lo que era pecador en el Antiguo Testamento sigue siendo pecador. Exacto. Se acabó. Tiene un carácter. ¿Cuál es el carácter que se refleja en Génesis capítulo 18 cuando Abraham, que está intercediendo por su sobrino, comienza a decir, Señor, si hubiera 10 justos, si hubiera 50 justos, ¿tú no destruyes esa tierra? No, por amor a él. ¿Qué significa? Que Dios no va a destruir juntamente al justo con el impío. Y cuando la Biblia habla de los tiempos finales, habla como los días de Noé, como los días de Lot. ¿Qué hizo Dios con Lot? Dios lo sacó a él y su familia para entonces derramar los juicios sobre esa ciudad perversa. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro está diciendo que es necesario que el juicio comience por casa, porque antes de que Dios juzgue al mundo, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que es una tribulación para probar los moradores de la tierra, está diciendo entonces, Dios comienza por su casa. ¿Cómo comienza por su casa? Comienza por su casa porque en el arrebatamiento de la iglesia de la Odisea dice que por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Te voy a vomitar. ¿Qué pasa? Que hay una sentencia. En el arrebatamiento de la iglesia hay un juicio, hay una sentencia. ¿Ves? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué va a pasar? Ese día se va a revelar quiénes son los hijos de Dios. Amén. Quién era trigo y quién era cizaña. Van a separarlo. Entonces, en ese momento, el juicio comenzó para la iglesia. ¿Por qué? Porque los que no eran dignos fueron echados fuera. Y los que eran dignos fueron ¿qué? Levantados y presentados delante del tribunal de Cristo, que es el tribunal para recompensa. Entonces, como ya Dios juzga a su iglesia, entonces es que va a juzgar el mundo. Decir que la iglesia pasará por la gran tribulación viola también el carácter eterno de Dios. No solamente tuerce la doctrina de la salvación, sino que también tuerce el carácter de Dios. Por eso que es una falsedad. La iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Usted me está entendiendo? Porque la Biblia lo dice. No sean promotores, hermano, de profecía. Hoy yo vi a uno predicando de los profetas de Facebook al aire libre. Y dice, ¿a qué no profetizaban? Ni media profecía de al aire libre. No hace más que prender el Facebook y ven y veo aquello, y veo casos, y veo bendición, y veo ministerio, y veo enfermedades. Pero lo pusieron a la calle y no vio nada. ¿Qué le pasó? No había suficiente wifi. Yo creo que Dios usa la profecía. El problema es que, hermano, la intención con la que se usa, alabado sea el nombre de Jesucristo, no es honesta. La predicación de la palabra, el uso de los dones tiene que ser un uso honesto. ¿Usted me entiende? La Biblia se predica con honestidad y con integridad. Yo no puedo utilizar y manipular la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Porque entonces eso no es honestidad a la hora de predicar. Por eso que cuando usted está preparando un mensaje, el primero que Dios le ministra, ¿a quién es? A uno. Porque te está acercando con honestidad.
¿Ve? Con objetividad. Yo te dando un mensaje, pero te está ministrando a ti también. Entonces, Apocalipsis capítulo 5. Vamos a comenzar Apocalipsis capítulo 4. Estoy terminando. Vaya contando. El hijo de Dios. Verso 4. Verso 1. Comienza con un después. Cambio de escenario. Que Cristo le dice a Juan, escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser. Ya en el verso 4, cuando el cambio está después, porque obviamente el mensaje de las 7 iglesias son mensajes a iglesias reales en Asia Menor, pero cuando está el después de esto, ya entramos en los asuntos espirituales y los asuntos futuros. ¿Ven? Dice la Biblia, después de esto miré aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de qué decía, como de trompeta, como lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, esa voz de trompeta. ¿Y qué pasó? Que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Amén, hermano. Y en el verso 4 ve Juan todo el escenario del cielo, la majestad, la gloria, todas esas cosas hermosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Cuántos le aman? ¿Y cuántos aman su venida? Entonces, en el capítulo 5, ahí se ve el escenario que no era nadie digno de desatar el sello. Ya le expliqué que era ese rollo, una transacción redimida. La iglesia, no solamente la iglesia está siendo redimida, sino que la tierra tiene que ser redimida también. ¿Qué es redención? Paga por tu rescate. El hombre está bajo maldición y la tierra está bajo maldición, porque la Biblia dice que la tierra será redimida. ¿Sí, hermano? Y en el verso 5 se presenta a Jesús como que el león de la tribu de Judá, el raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Ahora, ¿dónde los quiero llevar? En el verso 8. Hubo tomado el libro y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas llenas de oro e incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Y cantaban qué? Cántico. ¿Cántico qué? Nuevo, muy importante. Cántico nuevo significa que ese cántico nunca se había escuchado en el cielo. ¿Y por qué nunca se había escuchado en el cielo? Porque es un evento especial. Pero escuche bien. ¿Qué decía? Digno eres tú de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre. No solamente se canta un cántico nuevo por el acontecimiento, sino que se canta el cántico nuevo porque aquella gente está diciendo, con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Porque la Biblia habla del día de la redención. La redención sucede cuando ¿qué? Cuando me convierto. La redención sucede también en el arrebatamiento, la redención de vuestro pueblo. La redención es un día también. ¿Se oye, hermano? Ahora, ¿quiénes son esos? Con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes son esos? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son esos? La iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia está en el cielo cantando antes que se desaten los sellos del Apocalipsis. Fácil entender. ¿Por qué es la iglesia? Porque ya la iglesia está posicionada. Cántico nuevo real. Nos ha redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se oye, hermanito? Por eso es que la iglesia se presenta claramente en ese panorama, gloria al nombre del Señor, que está en el cielo, gloria al nombre de Jesucristo, adorando al Señor. Efesios capítulo 4 verso 30. ¿Cuántos alaban a Dios por ese evento aquí? Gloria al nombre de Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
El día de la redención, el día del arrebatamiento. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Cuando se cumple esta palabra, se olvida muerte en victoria. El día de la redención. No contrista al Espíritu Santo. No lo ponga triste, porque ese es el que te va a levantar. ¿Se oye? Ese es el que te va a presentar. Aleluya. No se puede contristar el Espíritu Santo. Por eso una de las cosas, hermano, que está siendo más atacada es la manifestación del Espíritu Santo. Y yo creo que usted entienda. Escuchamos una predicación esta semana acerca de la Trinidad y acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice Cristo, enviaré otro consolador, significa en el contexto del griego de igual. Es igual. No es otro porque es menor. Igual. Y muchas veces menospreciamos al Espíritu Santo, que es igual a Cristo. Cristo estaba limitado por un cuerpo, pero el Espíritu Santo no está limitado, es omnipresente. Y es el ministerio más grande que está la iglesia operando en este momento, que produce que las almas se conviertan a la voz de Dios, produce liberación, produce restauración, aleluya, dentro de la vida de la iglesia. Por eso, hermano, que lo más que está atacando el diablo en estos tiempos es tu intimidad con el Señor, para que ese Espíritu Santo se ponga triste. Alabado sea Dios. Usted no puede poner al Espíritu Santo triste. Usted lo pone triste cuando usted no se congrega, cuando usted no obedece la palabra del Señor, cuando usted vive a su manera. Aleluya. Y en muchos lugares lo quieren retener. Lo quieren, hermano, limitar. Alabado sea Dios, que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué lo quieren limitar? Alabado sea Dios. Porque no quieren que el Espíritu Santo obre en la vida de la iglesia. Porque Él es el que convence. Porque Él es el que redarguye. Es el que rompe las cadenas. Él es lo que saca lo oculto a la luz. Es lo que trabaja con el corazón del ser humano. Y hay a muchos que no les conviene eso. Se oye. Alabado sea Dios. Entonces, en el capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, es el cántico de los redimidos, porque ya el día del Señor llegó y están en el cielo. A su nombre será gloria. Esa palabra nuevo, koinos, palabra griega 25:37, denota nuevo, de aquello que no es acostumbrado, nuevo en forma. Cántico significa estar restringido a aquello de mención. El cántico de Moisés se menciona dos veces: en el cántico de Moisés por la liberación del pueblo de Dios por el poder, y el cántico del Cordero por el sacrificio expiatorio. Cánticos nuevos se cantan en ocasiones especiales. Yo no sé, pero hay mucha gente que no quiere ver que el evento de la gran tribulación y ese evento que está sucediendo en el cielo, que Juan está viendo, que están buscando a alguien que sea digno de desatar los sellos, es un evento especial en el sello, aleluya, en la historia, en el cielo, pero es una intervención divina en los asuntos humanos. O sea, gente que creen que, yo no entiendo, hermano, porque es que pensando en eso no se rompe la cabeza. La gente cree que estamos viviendo el día a día, ya apareció el anticristo, se desató. O sea, como que si fuera, no, tiene que haber una interrupción. Hay un evento que va a marcar un antes y un después. Porque la iglesia no está esperando la manifestación del anticristo, como muchos están esperando por ahí. Muchos ignorantes, secos, muertos, que no tienen al Espíritu de Dios. Que por eso que Pablo tiene que escribir 2 de Tesalonicenses y decirle: no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por carta ni por espíritu, aunque sea nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque había muchos que alegadamente estaban teniendo visiones y otros estaban escribiendo cartas en nombre de Pablo diciendo que ya había llegado el día del Señor. Y Pablo tiene que intervenir en la iglesia de Tesalónica. Al igual que hoy en día, muchos soñando. Yo vi una que estaba hablando y habló 2 o 3 ramos a calabazuca.
Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y Rambo saca la bazooka y Dios me mostró que la iglesia pasará y Dios me dijo que guardara aquello, que guardara lo otro. Y hermano, si usted no está bien fundamentado en la palabra, solo esos 4 Rambos sacan la bazooka y los turban. ¿Sí o no, hermano? Se lo digo porque a mí me ha pasado. Cuando yo escuché la primera profecía de un tal Efraín que venía un meteorito que Puerto Rico se iba a partir en 4 cantos, yo tuve que sacar unos días de ayuno y oración y preguntarle a Dios: ¿qué es esto, Señor? Tú vas a decir a mí que yo llevo aquí y que tú vas a enviar una piedra al cielo y nos vamos a mandar a todos aquí. Yo me tuve y dije: ¿pero qué nada? ¿Qué pasó aquí? Me metí, estudié, rudiñé y dije: espera. Ningún evento que está pasando en Principios de Dolores puede superar a los eventos apocalípticos. Este hombre está viendo National Geographic y es un mentiroso. Porque por algo se llama Gran Tribulación. Se llama Gran Tribulación porque son unos eventos extraordinarios que sucederán. Lucas capítulo 21 dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos de allá arriba están tirando pedras de gato. Usted no se da cuenta. Están ensayando, están tirando piedras allá arriba, están cayendo. La primera cayó hace unos años atrás en Rusia. Una explosión que hay por aquí, meteoritos en Puerto Rico, los otros diga en Perú. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, son unos anuncios que el avisado ve el mal y se esconde y se refugia. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, alabado sea el nombre de Jesucristo, tenemos que entender que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Tienen que entender lo que es Principios de Dolores, que es la antesala de la gran tribulación, lo que es la gran tribulación, lo que es el propósito de la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Hay una diferencia del cielo a la tierra. En el arrebatamiento sube. En la segunda venida de Cristo, Apocalipsis capítulo 19, los santos vienen con Cristo en caballo, lo dice la Biblia. Y antes de ese versículo está establecido las bodas del Cordero, donde la Biblia dice que se le ha concedido que se vista de lino fino. Juan capítulo 14, Cristo dice, y es la única manera, un arrebatamiento pretribulacionista, de que la promesa de Cristo en Juan capítulo 14 se cumpla. Se la voy a leer. No se turbe vuestro corazón ni tenga, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Fue pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde Cristo se fue a preparar morada? Ay, santo, tienen 10 puntos. Y si me fuera y os preparara el lugar, dice que ¿qué? Que vendré otra vez y os tomará ¿quién? ¿A qué dice ahí? A mí mismo. Pero ¿cómo así? Porque la iglesia es su cuerpo. Para que donde yo esté, vosotros estéis. La postura de que la iglesia pasará por la gran tribulación y la postura de querer poner la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento como una sola cosa es la siguiente. Usted viene, se levanta, sube, recoge los caballos en el establo del cielo y baja para abajo la tierra. Pero en el arrebatamiento de la iglesia hay un espacio de morada para la iglesia en el cielo. En la segunda venida de Cristo la iglesia no sube a morar en el cielo, solamente va a los establos, alabado sea Dios. No mora, pero sí la segunda venida, el arrebatamiento pretribulacionista, cumple con la promesa de Cristo, de que Cristo va a levantar la iglesia. ¿Para qué? Dice que nos tomaré a vosotros, a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis también. ¿Cuántos tienen esa morada celestial en el cielo? Aleluya. ¿Cuántos tienen esa morada celestial en el cielo? Aleluya. Poderoso el nombre de Cristo. Así que nosotros, hermanos, no les voy a hacer muy extenso, gloria a Dios, sino que simplemente esto es como una leve introducción para que usted esté firme y usted crea
que Cristo viene a buscar la iglesia antes de la gran tribulación. Mire y analice lo que están diciendo, que la iglesia pasará por la gran tribulación. A veces usted lo ve, usted no tiene que tener ni discernimiento de espíritu para notar que está más apagado que un cabo de vela. Pero esta gente, hermano, se ve que... Aleluya. Por eso que la postura del arrebatamiento de la iglesia es una postura para la iglesia, pero para la iglesia viva. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están vivos aquí? Vamos a ser librados de la ira venidera. Dice la Biblia que estos días serían como los días de Noé, que dice que cuando entró Noé no se dieron cuenta y todos fueron destruidos. La iglesia no va a ser destruida, la iglesia va a ser levantada en las nubes. En cualquier momento puede suceder eso. Todo lo que está sucediendo. Usted ve la gente, hermano, hoy en día, voy a cerrar esto. Usted ve la gente en las playas. La gente más perdida que nunca. La gente no quiere saber de la iglesia. Los cristianos apáticos. Una pesadez. Una lucha espiritual, bueno, para aquellos que queremos hacer la voluntad del Señor. Hay una guerra diaria contra el diablo, porque el diablo, hermano, sabe que le queda poco tiempo. Alabado sea Dios. Que hay una guerra continua en los aires. La gente, el corazón de la gente está endurecido. Alabado sea Dios. Pero nosotros tenemos que hacer el tiempo, aleluya, y tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea Dios, sabiendo que los días, aleluya, son malos, pero para nosotros se va a poner bueno porque nos van a venir a buscar y tenemos esa esperanza. Usted tiene que estar asegurado, aleluya. Una de las cosas que me dicen que yo me voy es ese gemir de Romanos capítulo 8, que dice que lo que tenemos es la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros, deseando y esperando la redención de vuestros cuerpos. La iglesia verdadera desea que Cristo venga. Aquellos que se van con Cristo son los que desean y anhelan que Cristo venga en cualquier momento. ¿Cuántos desean que Cristo venga? Levante la mano y adora a Dios. Vamos, yo creo que usted puede subir esa alabanza un poquito más. Alabado sea la gloria del Señor. Él viene por su iglesia. Alabado sea Dios. Aunque lo niegan, aunque muchos predican en contra y digan que Cristo no viene, la Biblia así lo afirma. Y esto está sucediendo para afirmar y confirmar lo que dicen las Escrituras. Aleluya. Pero usted permanezca firme creyendo. Alabado sea Dios. No tiene fuerza, camina, arrástrate aunque no tenga fuerza. No te detengas, alabado sea Dios. No te detengas por nada, porque tenemos, hermano, la Biblia lo dice, para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A su nombre. Levanta su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Ese Paracleto que está a nuestro lado, que nos ayuda en nuestras debilidades, que dice la Biblia que gime y que nos ayuda en nuestras debilidades. Señor, mira este tiempo extraordinario que estamos viviendo fuera de lo normal, pero que nosotros sabemos que anuncia que tú estás a la puerta. Ayúdanos, fortalece al debilitado. Aquel Dios mío que está tambaleando, afirma sus pasos. Las manos hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino. Ayúdanos, Jesús, por amor de tu nombre. Guíanos por senda rectitud, por amor de tu nombre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Estarles bien ante tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Dios te lo bendiga, Señor.